La clase 11 de este curso se llama Metodologías de diagnóstico basado en la percepción. Son algunos contenidos relacionados con las metodologías que estuvimos hablando en la clase anterior, pero también introduciendo otros aspectos que tienen más que ver con cuestiones perceptuales propias de la disciplina de la arquitectura, ya alejándonos un poco de otras disciplinas como la economía, la sociología que estuvimos revisando anteriormente, la demografía, la geografía. Ahora estas metodologías que les voy a presentar son casi de exclusivo uso de los arquitectos y las arquitectas, y que nos sirven de alguna manera para estudiar la ciudad. En principio se trata justamente de la percepción de la ciudad como un producto del diseño humano, ¿cierto? Y vamos a tener distintas categorías que tienen que ver justamente con este diseño. La forma urbana, que es la estructura física de la que estamos hablando, la cuestión material, lo existente. La apariencia urbana, que es justamente la percepción que tenemos los humanos, ¿cierto? Nuestra capacidad de sentir eh, la ciudad. Y después un tercer nivel, que es la imagen urbana, que es no solamente la estructura física, no solamente la percepción que podemos tener con nuestros sentidos, sino que también la significancia, que ya es un tema incluso de nivel psicológico, ¿cierto? Ciertas cosas van a hacernos sentir algo, esa es la parte de la apariencia, pero cuando hablamos de imagen estamos hablando que también nos va a dar, nos va a entregar cierto significado. Por ejemplo, la casa en la que hemos vivido toda nuestra vida va a tener un significado más allá de los sentimientos que tengamos hacia ello, o un edificio determinado de la ciudad de cierto color que es pregnante, que está en nuestra mente, más allá de percibir su color o su forma, también nos va a entregar algún tipo de significado, que es muy personal. Depende de cada una de las personas el significado que le atribuimos a las cosas, pero también hay algunos significados que son de tipo colectivo. De eso vamos a hablar un poquito hoy día. Entonces, podríamos diferenciar al mismo tiempo la ciudad o lo que genera la ciudad en tres niveles. El nivel empírico o sensorial, que es justamente esta cuestión de los sentidos, ¿cierto? De orden psicobiológica, ¿cierto? Por nuestra capacidad de ver, bueno, de la mayoría de las personas de ver, de escuchar, de sentir con el tacto distintos elementos, vamos a adquirir cierta información a través de los sentidos. Luego un nivel sintáctico o semántico, que es justamente esta idea de intencionalidad del lenguaje que nos entrega la forma urbana, ¿cierto? Los significados. Y por último un nivel analógico y referencial, que tiene que ver incluso ya con una cuestión más poética, con la metáfora que nos entrega la ciudad, o que el espacio urbano entrega a nuestro cerebro. Y ahí están todos los elementos identitarios o simbólicos, ya sea individuales o colectivos. Vamos a explicar un poquito más de qué se trata este tipo de cuestiones. Entonces, respecto de la metodología, una de las más utilizadas en estudios urbanos, sobre todo de los primeros niveles de la enseñanza de la arquitectura, es la cartografía sensitiva, ¿cierto? La idea de recopilar información y al mismo tiempo expresarla de alguna forma cartográfica. El origen está principalmente en las vanguardias modernas, sobre todo la dadaísta, que empezó a desarrollar este tipo de eh, trabajos relacionados con las derivas, ¿cierto? Que son esta idea de juntar un grupo de personas y salir a recorrer la ciudad sin rumbo fijo, sino que es básicamente donde nos lleve un poco la caminata. Y vamos extrayendo sensaciones del espacio, en este caso algunos croquis o algunos dibujos de forma aérea relacionados con estas flechas rojas que muestran esta ciudad desnuda, que le llama el autor de esta cartografía sensitiva, que es una ilustración artística que representa justamente estas derivas dadaístas que se desarrollaban sobre todo en las vanguardias francesas y europeas en general. Se puso bastante de moda esta idea de recorrer la ciudad sin rumbo e ir eh, tratando de retratar de alguna manera estas sensaciones. Hay de distinto tipo, ¿cierto? Este material que les estoy mostrando aparece en un libro que se llama Walkscapes, es decir, los paisajes de la caminata, por así decirlo, que es de un arquitecto francés que se llama Francesco Careri, que es un referente importante en temas de paisaje urbano. Eh, y justamente tiene esta idea, por ejemplo, no solamente esta cartografía mezcla partes de la ciudad de un plano, sino que también
fotografías con otros elementos recortados, de iconografía, de revistas, etcétera, y va generando o va mostrando, tratando de mostrar cómo se siente la ciudad y cómo se genera una forma, o sea, cómo la forma urbana, que es el estrato físico, genera justamente esta idea más perceptual e incluso entrega significado, ¿cierto? Esto no es que esté en la ciudad, o puede ser que sí, por ejemplo, este elemento de acá, pero sí tiene cierto significado que para ciertas personas va a llamar a cierta reflexión o a desarrollar cierta, eh, o a entregarle cierta información, ¿cierto? Aquí hay otros ejemplos, ¿cierto? Son principalmente metodologías cualitativas, expresan cualidades. Es difícil en este tipo de trabajos aportar elementos cuantitativos, ¿cierto? Son específicamente cualitativas y también parten de la más absoluta subjetividad, es decir, la propia expresión de las personas, de quien desarrolla este tipo de trabajo, para mostrar un barrio, un sector de la ciudad, o una ciudad completa, etcétera. Altamente subjetivo. Este otro tipo de trabajos similares, ¿cierto? Expresan a nivel, a través de cartografía, no cartografía exacta, sino que una expresión artística, pseudo cartográfica, que muestra en este caso fragmentos, colores, elementos, redes, que van entregando información sobre la ciudad, sobre el espacio, sobre las sensaciones que tenemos nosotros. Collage de este tipo también, aquí claramente, por ejemplo, hay elementos de tipo de plaza que se va configurando a través de las fachadas, elementos, caminatas, pasillos, colores que, que van apareciendo. Es parte de la expresión de lo sentido y lo vivido, que es justamente esta idea de apariencia urbana e imagen urbana, y tiene mucho que ver con la cuestión fenomenológica. Cuando hablamos de fenomenología, estamos hablando justamente de esta capacidad que tenemos los humanos de sentir. Lo fenomenológico tiene que ver justamente eh, con esta capacidad de que el espacio entregue más información relacionada con los sentidos, que no solamente la vista, es una percepción multisensorial. De eso hablamos cuando hablamos de fenomenología, que es una especie de disciplina que en arquitectura, a pesar de que es muy antigua, ¿cierto? En arquitectura se vuelve a se revaloriza con el movimiento posmoderno, porque si ustedes, bueno, lo van a estudiar en historia, pero el movimiento moderno en arquitectura justamente negaba la fenomenología. Era una máquina, era una función, no había sentido ni sentimiento. La arquitectura posmoderna trae de nuevo la fenomenología a la arquitectura, ¿cierto? Pensando y proponiendo que los sentidos son una cuestión importante, no solamente las máquinas de habitar. Aquí hay otro tipo de cuestiones, también de forma de tipo barrial, mezcla fotografía con anotaciones, con croquis, con rayado, con recorridos, con distintos tipos de información. En general, en los cursos de Arquitectura Urbanismo 1 comenzamos el semestre con una cartografía de este tipo, pero por el hecho de que no podíamos justamente ir a la ciudad a sentirla y expresar este tipo de ideas, no pudimos hacerlo, pero en general el curso comienza con una cartografía sensitiva. Luego, otra metodología distinta, distinta a la anterior, a la cartografía, está el tema del paisaje urbano y entender el paisaje urbano y estudiarlo. Debemos esta teoría a un arquitecto de principios del siglo XX que se llama Gordon Cullen, que trae de nuevo también al estudio de la ciudad la ciencia de la óptica, ¿cierto? La idea de entender lo que entra por el ojo, cómo entra por el ojo y por qué, y cuáles son las sensaciones que genera cuando entra cierta información por el ojo. Y esto se expresa a través del análisis de secuencias urbanas y permite el análisis serial de distintas secuencias, y también es importante para Gordon Cullen el recorrido en la ciudad. Eso le da orden, le da características específicas, permite hacer diferenciación entre distintos elementos, eh, y eso principalmente a través del dibujo y del croquis, ¿cierto? El Gordon Cullen tiene un libro sobre paisaje urbano donde básicamente él explica ciertas ciudades que estudia a través del croquis y la secuencia urbana, ¿cierto? Ir pasando de espacio a espacio, justamente recobrando o poniendo en valor los umbrales también entre los espacios, ¿cierto? No solamente un espacio u otro espacio, sino que también el traspaso entre esos espacios, para diferenciarlos y para
y para hacerlo para hacer más clara la transición entre umbrales, o sea, la transición entre espacios a través de los umbrales, pone mucho énfasis en este tipo de cuestiones, porque además vuelve a traer también los temas de la perspectiva, la generación de sombra y todo eso, como esa información va generando ciudad, ¿cierto? Ahí está Gordon Cullen tomando o enseñando justamente esta metodología de entender la ciudad a través del dibujo, con perspectivas, de espacios y umbrales, que complementa, lo pone así en su libro, la idea de lugar. La idea de lugar es una idea bastante recurrente en arquitectura y en estudios urbanos. No es simplemente la idea de un punto determinado de un espacio de la ciudad, sino que la idea de lugar es mucho más compleja. Tiene que ver con justamente esta cuestión de identidad de un espacio, ¿cierto? La información que nos entrega más allá de su forma física, sino que la información que nos entrega a nivel de sentido y a nivel de significado. El lugar es bastante, el lugar, se va a decir, ¿cierto? Hay que darle sentido de lugar a un espacio. No todos los espacios son lugares, y eso es importante. Después hay otras teorías que vamos a revisar más adelante, la teoría del no lugar, por ejemplo, como un lugar que, o sea, como un espacio que no tiene lugaridad porque justamente no tiene significado, no entrega significado a las personas. Entonces incluye a lo humano como parte de este paisaje, sobre todo a través de la interpretación, ¿cierto? El humano interpreta un espacio porque ese espacio le da sentido, le entrega cierto significado, no solamente porque está. Entonces, en ese sentido se vuelve importante el concepto de lugar. Ahí hay otros trabajos que tienen que ver justamente con esta idea de pasaje urbano, en este caso croquis de lugares específicos de Santiago. Eh, Vemos cómo se rescatan ciertos elementos, se ponen en valor otros, tienen distinta valorización, tienen distinto color, permite rescatar distintos elementos más allá de la fotografía. La fotografía incluso se podría poner en contra de esta idea de croquis del paisaje urbano porque tiene mucha información. El croquis ustedes saben que es como la herramienta que nos permite entregar la información que nos interesa. El problema de la fotografía, que puede ser más fidedigna, es que entrega mucha información. El croquis es una abstracción, nos permite mostrar lo que más queremos mostrar de la mejor forma posible. Entonces ahí hay un análisis urbano, por ejemplo, a través de justamente esta percepción relacionada con catastrar el paisaje urbano. También es interesante esta teoría porque además, a pesar de ser bastante antigua, principio del siglo XX estamos hablando, se relaciona muy bien con conceptos como la imagen urbana, que es un concepto bastante posterior, de los años 70 y 80, desarrollado por, bueno, lo vamos a ver a continuación, por eh, por el arquitecto Lynch, ¿cierto? Em, y justamente tiene esta idea de rescatar el tema perceptual y distintos elementos de esa cuestión perceptual. Por ejemplo, el tema de la escala, la distorsión, los objetos significativos, la ausencia perceptible, que es justamente esta idea de que el vacío también tiene, o sea, uno puede dibujar un vacío, ¿cierto? Uno puede dejar elementos fuera que permiten entender que ahí hay una ausencia y que esa ausencia de elementos también es una cuestión perceptual, ¿cierto? La arquitectura es de hecho el trabajo, de alguna manera, de los vacíos, porque nosotros no habitamos la material, no habitamos lo construido, sino que habitamos el vacío que deja lo construido, y eso es interesante. Aquí hay otro... otra forma de poder estudiar, por ejemplo, el tema del paisaje urbano, esta vez ya no a nivel de croquis, pero sí rescatar a través de un elemento como es la fotografía, por ejemplo, esta idea de secuencia urbana, ¿cierto? De espacio tras espacio que se van diferenciando justamente por esta idea de umbral, que no siempre es un umbral sellado, ¿cierto? No siempre es un umbral con techo. Muchas veces entre un espacio y otro hay umbrales que son distintos, pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, etcétera. Pero finalmente la idea de ciudad como una secuencia nos permite estudiarla de esta manera, no solamente, bueno, con croquis, con fotografía y con otros elementos. Y bueno, como les comentaba, la tercera forma de estudiar la ciudad, la tercera teoría relacionada con este tipo de cuestión que les quería mostrar hoy día,
es la idea de imagen de la ciudad de un arquitecto llamado Kevin Lynch, que justamente nos introduce esta teoría que complejiza la relación entre forma, apariencia e imagen. Lo traté también en la primera diapositiva, ¿cierto? Que justamente esta idea de la ciudad como un proceso de la percepción y el lenguaje y como una construcción mental, ¿cierto? La ciudad no es solamente elementos físicos en un espacio determinado, sino que es justamente una construcción mental y que puede ser individual, que puede ser colectiva o que puede ser fragmentada, para algunos puede ser de una forma y para otros de otra. Ahí está de nuevo los conceptos de forma, ¿cierto? Aquello que existe fuera de nuestra percepción, existe porque es material, porque está construido, es un edificio, es un elemento. Esa es la forma. La apariencia es aquello que somos capaces de recibir a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Colores, sonidos, cuestiones táctiles, el olor, el gusto. Es raro decir el gusto en temas de ciudad porque no andamos lamiendo los edificios, pero podría ser que ciertos sabores nos hablen de ciertos barrios, por ejemplo, en términos culinarios, en términos gastronómicos. Entonces ahí está la apariencia urbana, ¿cierto? En lo que nos puede entrar por los sentidos. Y luego el tercer nivel, que es el tema de la imagen, que es aquello que logramos construir mediante nuestra percepción y nuestras singularidades culturales. Todos cuando vemos un edificio, o bueno, salvo algunas personas con ciertas enfermedades, cuando vemos un edificio rojo vamos a entender todos lo mismo. ¿Cierto? Es un edificio rojo, pero para algunos puede significar una iglesia importante porque uno es católico. Yo en particular no soy católico, no me refiero, por ejemplo, a alguien que profesa la religión católica, ve un edificio rojo que es una iglesia, que tiene un campanario, y le va a significar paz, le va a significar relación con su comunidad cristiana, etcétera. Mientras que para otros un edificio rojo, que también es la misma iglesia, que tenga otra percepción de la religión, puede significar odio, puede significar opresión, puede significar un montón de cosas. Esa imagen urbana justamente es una cuestión que no solamente es individual, sino que también como sociedad nos ponemos de acuerdo para que ciertos espacios tengan cierto significado, más allá de su forma, su color y los temas perceptuales, ¿cierto? Para todos y todas va a ser distinta la percepción o la imagen urbana que tenemos de ciertos lugares de cada una de las ciudades que conocemos. Hay que conocer las ciudades para entender su imagen urbana. Eh, para todos y todas acá, por ejemplo, va a ser distinta nuestra imagen urbana del centro de Santiago, de la Plaza de Armas, porque hemos tenido distintas experiencias ahí. Algunos habrán visitado algunos edificios, otros no. Algunos habrán entrado a la catedral, otros no. Algunos habrán visto algún robo en ese lugar, otros no, etcétera, etcétera. Y eso va generando eh, una cuestión específica que no tiene que ver justamente ni con la forma ni con la apariencia, sino que se llama imagen urbana. Eh, entonces, la idea de imagen urbana representa, o es una representación por parte de un individuo, pero que también es posible de sistematizar a nivel colectivo, ¿cierto? Podemos entre todos formar y ponernos de acuerdo respecto de algunos elementos mínimos que generan la imagen urbana de manera colectiva, y eso es lo que expone Kevin Lynch con su teoría de la imagen urbana, que la vamos a revisar a continuación. Él va a decir, bueno, estos elementos mínimos en que nosotros podemos ponernos de acuerdo respecto de qué es lo que, o cómo se compone la imagen urbana de cierto barrio, son los hitos, o que son los elementos singulares o referenciales. Por ejemplo, para todos, me imagino, a todos los santiaguinos de Santiaguina, la Plaza Italia y ahora Plaza de la Dignidad es un hito. Todos sabemos dónde está, todos, más que la Plaza Italia podemos hablar incluso de esta escultura, ¿cierto? Nos, para todos podrá tener significados distintos, pero nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, eso es un hito de la ciudad, todo el mundo sabe dónde queda ese lugar. Luego están los nodos, que son los elementos distributivos, las rótulas, en este caso la Plaza Italia o ese eje vial, también es un nodo, ¿cierto? Muchas calles llegan allí, y más allá de que conozcamos mejor o peor la ciudad, o tengamos distintas percepciones, podemos ponernos de acuerdo y estamos todos de acuerdo de que ahí hay un nodo de la ciudad. Cauces o sendas, que son las vías reconocibles, son las formas de llegar, pueden ser peatonales, pueden ser vehiculares, pueden ser ciclísticas, depende de la experiencia de cada uno, pero podemos ponernos de acuerdo de forma colectiva de que la Alameda evidentemente es el principal cauce de la ciudad, luego ejes como Vicuña Maquena, Avenida Providencia, Recoleta,
Avenida La Paz, etcétera, son otras sendas o cauces principales de la ciudad de Santiago. Más allá de que todos vengamos de distintas comunas y hagamos distintos recorridos, reconocemos eso colectivamente como cauce. Los bordes o los límites de una ciudad también son reconocibles por todos. Hasta cierto punto llega la ciudad y para allá es el campo, es otra ciudad, es otro espacio, y eso también lo podemos construir de forma colectiva. Eh, También los bordes relacionados con otro tipo, no solamente de toda la ciudad, sino que también de los barrios, hasta dónde llega un barrio. A veces no es muy claro, está entre 2 o 3 cuadras, no es que sea como específico, pero todos sabemos que el barrio Lastarria, que es el siguiente elemento, el quinto que pone Kevin Lynch en su teoría, ¿cierto? Los barrios, nosotros podemos ya tener cierta noción de hasta dónde llega más o menos Lastarria. Quizás algunos dicen, no, llega un poquito más allá, un poquito más acá, pero todos más o menos sabemos que el barrio Lastarria no está en Las Condes, está en cierto lugar de Santiago y tiene sus límites quizás un poquito difusos, pero está, etcétera, etcétera. Todos los barrios tienen alguna medida, alguna forma de construirse mentalmente de forma colectiva. Todos sabemos menos que por ahí están los límites, quizás no son muy claros, en el caso de muchos barrios son bastante difusos los límites, pero sabemos por dónde está más o menos en la ciudad y hasta dónde más o menos llega, cuáles son sus límites, cuáles son sus bordes también. Entonces ahí está toda esta cuestión que Billing va a decir, estos son los mínimos: hitos, nodos, cauces, bordes y barrios. Podemos ponernos de acuerdo en cuáles son estos elementos y hacer este tipo de análisis de una ciudad, donde él expresa justamente estos hitos, estos nodos de distribución, estos barrios que son distintos, estos cauces, etc. Podemos definir o podemos estudiar la ciudad desde ese punto de vista. Aquí hay algunos ejemplos de algunos de este tipo de cuestiones, ¿cierto? Las sendas o los bordes están determinados por algunos elementos físicos, pero es más que físico, ¿cierto? Hay significado. Esta línea del tren que por mucho tiempo separó Santiago de las otras comunas, ¿cierto? Cuando hablamos del anillo pericentral de Santiago, o el anillo de hierro, que pues se llama de hierro porque justamente ahí estaban los rieles. Todo el mundo sabía que ese era el límite de la comuna de Santiago y de allí para allá era otra comuna, era otro barrio, era otro sector. Por lo tanto se configuraba como un borde. O ciertas calles principales, ¿cierto? Que van a recorrer los principales sectores de una ciudad, nosotros vamos a ver que son sendas. Eh, los barrios y los hitos y los nodos también son bastante reconocibles, ¿cierto? Ahí está, es claramente que si un elemento se ve desde todos los puntos de vista, desde todas las partes de una ciudad, se transforma en un hito. Cuando todo el mundo sabe cómo se llama este edificio y cómo llegar a él más o menos, se transforma en un hito, etcétera, etcétera. Eh, Diferenciación entre barrios, vemos que los barrios también van teniendo cierta imagen que se va a diferenciar del barrio de al lado, a veces no, pero en general sí adquieren cierta forma. Y otras cuestiones relacionadas con límites, por ejemplo, que tienen que ver con la geografía, también determina en alguna medida límites, sendas, calles principales, etcétera. Otros hitos que son de otro tipo, en este caso de hitos nocturnos, por ejemplo, que son distintos a los de día, a los diurnos, puede ser interesante analizar. También sabemos, estos son algunos sectores de algunas ciudades donde se reconocen este tipo de hitos que son un poco distintos, y así vamos construyendo una imagen de la ciudad que es una especie de significado colectivo que se construye y al que podemos llegar a un consenso que nos permite entender la ciudad. Con eso, más el material que tiene la clase, podemos concluir la clase 11. El material escrito de esta clase es justamente algunas páginas de este libro que les comentaba, que se llama Walkscapes, de Francesco Careri, que justamente explica esta idea de la visita dadaísta o la deriva. Es súper interesante, sobre todo a quienes les interese temas de percepción de la ciudad, etcétera. Cómo se explica allí esta idea de le flaner, le dirían algunos, como de recorrer la ciudad sin rumbo para poder estudiarla y entenderla y tener como y entenderla. Y luego un video sobre justamente esta idea de morfología urbana relacionada con la teoría de Kevin Lynch, que también les puede servir para complementar lo que les he estado comentando ahora. Esa es nuestra clase 11, metodologías de diagnóstico basados en la percepción.